Bueno, fue Lacan quien conversó primeramente con otros discursos. Lacan, cuando uno lee a Lacan, está obligado de leer otros autores que no son forzosamente psicoanalíticos, con los que Lacan no solamente dialogó, sino que estudió, leyó la lingüística de su tiempo, la antropología de su tiempo y la filosofía. Él se decía antifilósofo, justamente, y antifilósofo quiere decir conocer, digamos, la filosofía para poder justamente operar un aufebum, podríamos decir, un movimiento dialéctico que permita sacar, digamos, a la filosofía de sus impases. Entonces me parece que justamente este diálogo, esta apertura a otros discursos está inscripta en el movimiento mismo que Lacan, del cual Lacan impregnó, digamos, al psicoanálisis, y que es propio justamente del psicoanálisis lacaniano. Creo que hoy es fundamental, realmente fundamental, y lo creo realmente profundamente, para la sobrevida del psicoanálisis, de poder dialogar con otros discursos, porque simplemente el psicoanálisis no es una cosmovisión, no es una Weltanschauung, no es una filosofía más. El psicoanálisis viene a plantear lo que hace síntoma en la civilización y lo que hace síntoma en otros discursos. Lo que hace síntoma en la filosofía, lo que hace síntoma en la economía, lo que hace síntoma en la política. Entonces, me parece que el psicoanálisis se conecta directamente con estos puntos de real, con estos puntos que los otros discursos no pueden procesar, para marcar justamente lo que hace síntoma en ellos. Entonces no solamente no me parece asombroso, sino que me parece hasta necesario para el psicoanálisis poder marcar esto, porque es el lugar que le corresponde al psicoanálisis en la civilización. Es decir, como lo decía Lacan, estar a la altura, que renuncie, decía Lacan, quien no pueda estar a la altura de los impas de su civilización. Y creo que justamente el psicoanálisis tiene que poder estarlo. Y para poder estarlo necesita justamente estudiar, dialogar, intercambiar con los otros discursos que, a su manera, hay que decir, también se interesan en el malestar en la cultura y en lo que hace síntoma en la civilización. Y, por ejemplo, en relación a los estudios de género, efectivamente el psicoanálisis lacaniano no viene a corregir, no viene a decir está mal lo que ustedes dicen, está mal lo que Judith Butler lee de la experiencia psicoanalítica, sino más bien en reconocer en los autores de los estudios de género, en los autores de los estudios queer, cómo, por ejemplo, se busca producir nominaciones que depasen, que excedan, que no se sitúen en el régimen normativo del complejo de Edipo, con el cual Lacan acuerda completamente. No se busca producir en un psicoanálisis lacaniano una adaptación, una acomodación del sujeto a la norma, que ésta sea edípica, sexual, social o utilitaria. Lacan, toda la enseñanza de Lacan estuvo formulada para denunciar justamente todos los impases de cualquiera de este tipo de normas. Entonces no se puede pensar, sería una falacia, sería una verdadera falacia pensar que el psicoanálisis lacaniano busca relegitimar o revalidar cualquiera de este tipo de ideologías. Por el contrario, en el caso de los estudios queer, por ejemplo, el psicoanálisis lacaniano reconoce la tentativa, la búsqueda de producir nominaciones justamente no normativas. ¿Qué es lo que el psicoanálisis defiende? ¿Qué es lo que el psicoanálisis produce, además, en el uno por uno de la clínica, con cada sujeto con el que el psicoanalista se encuentra para hacer un análisis, en justamente la perspectiva del síntoma, es decir, una nominación que pueda ser posible a partir de lo que no va, a partir de lo que falla, a partir de lo que erra para un sujeto. Entonces, en ese punto el psicoanálisis, diría yo, tiene un cierto punto común con los estudios queer, justamente. Quizás, bueno, hay diferencias, evidentemente. El psicoanálisis no promueve identidades sexuales, como buscan hacerlo algunos autores queer, no cree en la idea que justamente un sujeto pueda decirse a sí mismo o nombrarse a sí mismo a partir del goce sexual. Cree que el goce sexual más bien viene a velar un vacío, un agujero que lo real implica, pero
justamente, y creo que en ese punto es realmente el psicoanálisis el que es subversivo, busca ver cómo se puede hacer algo con ese agujero, se puede hacer algo con ese vacío y efectivamente a partir de ahí encontrar un saber hacer que le permita darse al sujeto un nuevo nombre distinto del nombre del padre, que es el nombre que le viene del otro. Entonces creo que en ese punto podemos situar una diferencia fundamental entre los estudios queer y el psicoanálisis. Pero esta es una cuestión absolutamente de nuestra época, absolutamente contemporánea, y me parece importante subrayar el malentendido, ya que muchas veces los autores queer piensan más bien, ubican al psicoanálisis como buscando legitimar la norma sexual, cuando en absoluto es el caso, no solamente en las curas, en la dirección de las curas que los psicoanalistas lacanianos hacen, sino tampoco en la teoría, sobre todo en lo que se llama, lo que Jacques Alain Miller llamó la última enseñanza de Jacques Lacan.